parlat abans de que també un dels problemes que passen a les carreteres, no? En concret a les carreteres de Castelló. Ja vos, ja vos ho hem anunciat. T'havies perdut un poquet, però ja està. No sabíem anar. Anem a les carreteres de Castelló. Estan passant coses en les carreteres de Castelló, Estan passant moltes coses perquè n'hi ha 8 punts especialment perillosos amb alt risc d'accidents pel encreuament d'animals salvatges. I la nostra companya Ainhoa Maggi es troba amb el cap de la Guàrdia Civil de Trànsit de Castelló, Pedro José García. Ainhoa, endavant. Sí, companys, estic amb Pedro perquè ens explique tot el relacionat amb aquest tipus d'accidents. Pedro, així a la província de Castelló ja s'han catalogat 8 punts, 8 trams de carretera que són els que tenen més risc d'aquest tipus d'accidents amb animals. ¿Per qué estos en concret? Sí, principalmente son tramos donde se han producido siniestros viales, en lo que se encuentran implicados animales silvestres. Son denominados por el MINMA como TEFIBA. Son tramos especiales de interferencia, de inferencia de animales salvajes en la vía, es decir, que se ha producido en un tramo mínimo, es decir, como mínimo de 1 kilómetro, se han producido en los últimos 5 años naturales al menos 10 incidentes viarios con animales silvestres y aparte, como mínimo, uno de ellos está implicado heridos leves, es decir, hay implicados heridos leves, es un siniestro con heridos leves, sí. I a més de catalogar, de localitzar estos punts de risc, també s'estan senyalitzant. Sí, exactamente. Son puntos no solamente los señalizados por el MINMA, que como hemos dicho, los puntos TEFIBA, aparte también la Generalitat también ha señalizado sus correspondientes carreteras y la Diputación. Podemos hablar de la señal P24, que la tenemos justamente aquí. Esta señal sí que observamos una señal de peligro, se llama P24. Hay un pictograma de un ciervo en la que tenemos unos vasos destellantes, o podemos decir también focos destellantes, estos vasos LED, que están colocados durante la noche del crepúsculo, y aparte están complementados con un panel que nos indica la distancia de ese tramo. Es decir, mínimo son tramos, como ya he dicho, de 1 kilómetro, pero si en caso de que sean como mínimo 2 kilómetros, tanto al inicio como al final del tramo se coloca. Irá señalizado. Exactamente, va señalizado, y en caso de que sea como mínimo de 2 kilómetros, va señalizado con una P24 en su parte intermedia, sin luminosidad, pero también va señalizado en ese punto para recordatorio. I per als conductors que ens estan veient des de casa, quin és el moment en el que més precaució hem de tindre? Vale, principalmente estos tipos de animales se mueven, es decir, los animales salvajes, silvestres, se mueven principalmente cuando no hay personas en el campo o hay menos circulación de vehículos, etc. Entonces, principalmente, podemos hablar que entre las 7 de la tarde, aproximadamente, cuando se hace de noche, hasta las 12 de la noche, principalmente, cuando estos tipos de animales se mueven, principalmente pues, para buscar comida, etcétera, y entonces van moviéndose por las vías. Tenemos incluso carreteras que están, como la CV149, y ya están llegando incluso a la zona de costa en busca de animales, en busca de comida. Sí, por eso digo que sí, que tenemos más. I quines recomanacions hem de tindre en compte per a evitar este tipus d'accidents? Vamos a ver, principalmente en caso de que circulemos de noche y en estos tipos de tramos que ya están señalizados, los TEFIBA u otros tipos de tramos que señalice Generalitat o la Diputación, e incluso durante los horarios nocturnos en carreteras convencionales, principalmente será conveniente circular con la luz larga, es decir, la luz de carretera, siempre que no deslumbre a los vehículos que nos preceden o a los vehículos que vienen en sentido contrario, y en caso que ya un animal de estos irrumpa en la carretera, realizar una maniobra evasiva no brusca e intentar no invadir el sentido contrario ni salirnos de la vía, porque seguramente los daños que vamos a causar van a ser superiores a lo que es el siniestro que podamos tener, la colisión con este animal, ¿no? Principalmente sería eso. Moltíssimes gràcies, Pedro. I Ximo, Gemma, no sé si voleu fer-li alguna pregunta a Pedro, vos està escoltant? Sí, fonamentalment, Pedro, entenem que, clar, són punts negres vinculats a zones on habitualment hi ha cacera, o per què ha hagut aquesta proliferació de porcs senglars i si són els majoritaris els accidents en porcs senglars que se creuen en la carretera? Sí, principalmente son lo que son jabalíes también de porcs senglars, son los que principalmente son los que provocan este tipo de accidentes, pero principalmente porque buscan alimento, es decir, principalmente se van moviendo por nuestra zona, no tienen a lo mejor alimento en los campos, etcétera, o en la zona de monte, y van buscando comida en las zonas, incluso zonas urbanas. Ha habido algún accidente incluso en la zona del Grau, hemos tenido accidentes en la CV149, en la zona de Benicàssim hemos tenido algún que otro siniestro con este tipo de animales que van buscando comida en la zona incluso urbana. Pedro, si me pot aclarar també una qüestió, l'altre dia parlant amb un amic me comentava que no hi havia
de limitació en quant a la cacera d'esports senglars, precisament perquè estan ja sent considerades una espècie, diguem, invasora. És així, és a dir, se poden caçar fora de temporada, acotada, o no és així? Precisament perquè estan causant aquest tipus de problemes. Bueno, eso sí que se tendría que decir ya personal del Seprona, porque nosotros en ese tema nos dedicamos a las carreteras y evidentemente, claro, esa proliferación de animales, pues seguramente puede ser por esa, a lo mejor, menor caza de los mismos. Pero digo, principalmente nosotros nos encargamos de lo que es la vigilancia en la carretera e intentar evitar estos tipos de siniestros viales y que se produzcan las menos víctimas posibles en nuestras carreteras. Pues Pedro, moltes gràcies a tot l'equip que treballeu precisament per la nostra seguretat en aquestes carreteres. Ara coneixerem una miqueta més en detall aquests punts negres, independentment del que has comentat en Ainhoa. Gràcies, Ainhoa. Gràcies, Pedro. Un plaer. Muchas gracias. A tu, Ximo. Pues arriba el moment de presentar-vos a Denise Hernández. Denise és advocada, està especialitzada precisament en responsabilitat civil, perquè, clar, què passa, Gemma, si tenim un accident, com en el cas de Gemma, que li ha passat? A mi m'ha passat, sí. I se te creua un porc senglar, o en el teu I cas què una fas? família de porcs senglars, i què és el que passa? Qui té la responsabilitat? Si fem mal en el cotxe, què és el que hem de fer? Moltes preguntes que tenim, no? Moltes preguntes que Denise estem segurs que ens contestarà. ¿Este tipo de accidentes, Denise, son más habituales es que pensem? Sí, la verdad es que ahora mismo están aumentando bastantes los accidentes, sobre todo también en la zona de la Comunidad Valenciana están aumentando bastante. Suelen ser, por lo general, más comunes en la zona del norte de España o zonas donde sea más habitual pues, este tipo de especies, pero aquí la verdad es que está aumentando también muchísimo. Y principalmente son la mayoría los que sufren el coche, es el mayor impacto y el que sufre sobre todo los mayores daños, pero estamos viendo también muchísimas lesiones a raíz de esto, muchísimos lesionados a nivel, es verdad, lesiones a lo mejor un poco más pequeñas, como pueden ser cervicalgias o el latigazo cervical es lo más típico, pero también hemos visto muchísimas, y ahora estamos viendo muchos lesionados más importantes, que llegan a durar a lo mejor un año en tratamiento de rehabilitación y cuestiones de este tipo, o sea que ya son bastante importantes, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que se suelen producir a una alta velocidad, es decir, si vas en la autovía o si vas en una carretera, por lo mínimo a unos 90 km/h se van a producir, entonces es el impacto con una especie bastante grande, pues como puede ser un jabalí. Estava pensant d'aixòs danys personals o aquests danys al cotxe, qui els paga? Qui assumeix la responsabilitat en el cas d'un accident en animals, Denise? Pues a ver, la cuestión es que lo que viene a decir la ley es que la responsabilidad es objetiva del conductor del vehículo. Entonces se presume que siempre el conductor del vehículo es el que es responsable de ese accidente y en consecuencia su compañía aseguradora. Ese es como de lo que sería el punto primero. Y luego también hay dos excepciones que vienen a hacer una, si ha habido una partida de caza en el mismo día o en las 12 horas anteriores, que en ese caso sería responsable el titular de ese coto de caza o de la licencia para poder ejercer ahí la actividad. O, en segundo lugar, la otra cuestión es en el supuesto de que la administración pública responsable de la carretera, la titular, que bien podría ser lo más común, es que sea pues, o en nuestra comunidad, la Generalitat Valenciana o el Ministerio de Transporte, sean, en caso de que no exista valla o cerramiento, o la señal, que es la que nos ha enseñado antes el agente, es decir, la señal del ciervo que te puede indicar bien que en ese punto es un punto donde suele haber accidentes o puede la distancia, es decir, pues a lo mejor en 3 kilómetros, que en esos 3 kilómetros es un punto donde pueden existir estas especies cinegètiques. Molt breument, i perquè ho entenguem tots, ho has explicat estupendament, Denise, però a mi me costa un poquet. Me pegue un colp en un porc senglar i me fa el cotxe tabaco i jo me faig una lesió cervical. Qui me paga els danys? La companyia? Vale, si vas tú de conductor... Sí, i no he pogut esquivar el porc senglar o l'animal salvatge, diguem. Vale, pues si vas tú de conductor, lo primero que haríamos en el despacho sería estudiar tu póliza, ¿vale? Es decir, que en tu póliza tengas los daños propios. Ahí depende la póliza de cada Claro, si lo tienes a todo riesgo, tu compañía asegura... L'assegurança, diguem, de... La terceros básicos. Terceros básicos, digamos. Vale, terceros básicos, entonces ya ahí lo que intentaríamos es ver si ha existido una partida de caza,
¿vale? Esto se hace a través de la sede electrónica de la Generalitat. Suposen que no, que és un port senglar que se me creua per la nit, no és una Vale, partida pues de ahí caça. reclamamos a la administración pública. ¿Y paga? Ahora, paga. Ahora, paga. La cuestión es, hay que demostrar que existía efectivamente un mal cerramiento de la valla o existía o no existía esta señal de ciervos. Val, Ese seria d'animals com- salvatges que poden estar sorts en un moment determinat. Mira, si vos pareix, Denis, tenim el company Àngel Hernández, que ha preparat quins són els punts negres que tenim, no només en les carreteres de Castelló, estem posant el focus en Castelló, però hi ha altres carreteres en la Comunitat Valenciana on també passen aquests accidents, no, Àngel? Sí, la Direcció General de Trànsit té identificats a tota la xarxa estatal de carreteres 150 trams on de forma freqüent succeeixen aquests accidents de trànsit amb animal. Què tenen en comú tots aquests trams? Que han de tindre almenys 1 quilòmetre i almenys s'han d'haver produït 10 accidents de trànsit amb animals implicats en els últims 5 anys. Quines són les últimes dades? Ho anem a veure. 3.200 incidents en aquests trams amb animals implicats en accidents de trànsit. Això suposa que en el 0,8% de la xarxa estatal de carreteres hi ha hagut algun d'estos accidents. I vos podeu imaginar que hi ha molts més accidents que si no hi ha una assegurança pel mig o no hi ha danys majors, no formen part de cap estadística. Efectivament. On estan estos 15 trams? Anem a repassar-ho de seguida. A les comarques del nord tindríem la 23 a Xèrica, la Nacional 232 a Sant Jordi, la 238 a Vinaròs, la Nacional 340 a Cabanes, Alcocebre, Alcalà de Xivert, en aquesta població tindríem 2 trams en aquest sentit, i també a Santa Magdalena de Polpís. Més cap al centre, la Seta Canals i la Nacional 332 a Oliva, on té 3 d'estos trams freqüents d'accidents amb animals. I més cap al sud, l'A7 a Muro d'Alcoi, l'A7 a l'Alqueria d'Asnar i també esta mateixa carretera a Alcoi. En els últims 5 anys s'han incrementat un 92% els animals implicats en accidents de trànsit. Ho estem comentant, bàsicament es tracta de porcs senglars en el 45% dels casos, però també en el 23% cabirols i gossos en el 15%. Què cal fer? Ho estem parlant. Què cal fer si tenim davant un animal i no el podem esquivar? Si es tracta d'un porc senglar, és el pitjor escenari que ens podem trobar. Els especialistes diuen que hem d'evitar fer cols de volant bruscos, hem de frenar a fons i evitar impactar frontalment. Mai hem de mirar a l'animal, hem de mirar cap a on volem portar el vehicle i, molt important, just abans de l'impacte, un impacte que no es puga evitar, just abans cal alçar el peu del fre per a alçar la part davantera del vehicle i evitar que l'animal caiga damunt del vidre. Com estem veient, els porcs senglars han augmentat perquè estan buscant menjar, són un problema per al veïnat, en urbanitzacions, poblacions, també en agricultura i ara més que mai en el trànsit. Així, Àngel, moltes gràcies, hem recopilat totes aquestes dades. Jo no sé en el teu cas, Gemma, com va ser la cosa, perquè deurien ser porcs senglars menudets, no? Era la mare que anava amb els fills. Després em vaig enterar quan vaig tocar a la policia i m'han dit... Em sap mal dir-ho així, no? Diu, t'has carregat a una família. I va ser així, no? La veritat és que no va passar res al cotxe, no? Però és com que vaig quedar mig parar i crec que vaig passar per damunt de... Però s'hi ha que anar en compte. Àngel, se'ns ha donat unes pinzellades de què és el que aconsellen els experts. Una vegada tinguem el porc senglar davant, si pot ser en visió reduïda perquè és per la nit i de més, on en trams de boira realment és molt complicat evitar pegar volantades, seria, diguem, el consell general. De tota manera, hem de veure també com estem d'hàbils en la conducció per tratar d'esquivar-los. Mireu, ell és el responsable de portaveu de mobilitat de seguretat viària del RACE, li diuen David Fernández, y así el saludan. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. Bueno, estem així entre tots raonant sobre aquesta situació, una situació cada volta més habitual, i ens trobem especialment porcs senglars en la carretera, i jo no sé si algú heu topetat en un porc senglar, però són animals molt forts,
molt durs que poden causar i generar un accident realment important. Estem parlant quin tipus de carreteres són les que podem trobar aquest tipus d'animals. Ha de ser animals salvatges, els cérvols fonamentalment i això, però és que ara estem parlant que els porcs senglars arriben a ciutats, a localitats molt properes a nosaltres. Ja no són carreteres, diguem, entre cometes, de cotos de casa, ¿no? Sí, efectivamente, lo que podemos encontrar es este tipo de animales, sobre todo en carreteras secundarias, que no deja de ser, bueno, pues transcurren por su hábitat y no son como las autovías o las autopistas que encuentran algún tipo de barrera que les dificulta el paso. Estàvem parlant també així en Denís, que està especialitzada en qüestió de responsabilitat civil, i volien saber, David, també quin és el teu punt de vista. Segons la llei, es responsabilitza al conductor si tenim un accident en un animal salvatge, i si no podem evitar el topetar amb ell, és que el mal que ens poden fer a nosaltres i al vehicle és important, ¿no? Sí, esto se debe a un cambio de leyes que hubo hace unos años, donde antes era el dueño del animal el que era el responsable, que era una cosa normal, pero de un tiempo a esta parte es el propio conductor y bueno, las condiciones de la carretera, circulando en unas condiciones normales, pues como conductor no estamos haciendo nada ilegal, pero sin embargo si tropezamos con este tipo de animal, pues la responsabilidad va a ser del propio conductor y vamos a tener que pagar los gastos materiales y personales en el caso que se produzcan. De fet, està canviant la senyalètica i, a més, la senyal triangular més habitual era la que estava dibuixat un cérvol, ja estem veient que n'hi ha porcs senglars dibuixats perquè és que realment el percentatge i les estadístiques estan donant que són els animals, junt amb els gossos, els que més accidents generen. I què passa si és un gos? I és un gos podria ser un gos d'un particular en el cas de tindre accident. Seria ell el responsable? A ver, en caso del ganado, como sí que debe estar estipulado, pues estabulado, perdón, como estaba diciendo antes la compañera, es cierto que, bueno, si se escapa es una condición de que está rota esa valla de contención, pero siempre tiene que estar igual también señalizado con el paso de animales domésticos. No es lo mismo si pasa con una mascota. Si no pasa con una mascota, la responsabilidad siempre es del dueño de la mascota, porque solo le libraría si por causa mayor se hubiera escapado el animal. Estava comentant Denís també, David, que hi hauria la possibilitat de reclamar a l'administració. Com se faria aquesta reclamació i quines possibilitats d'èxit tindríem? En el cas imaginem un accident en un porc senglar, se fa danys el vehicle i jo també tinc una lesió cervical, posem per cas, ¿no? ¿Qué pasaría? En principio solo salvaría la parte, como que estábamos, si está señalizado, o sea, si no estuviera señalizado, si la valla estuviera rota, si no, toda la responsabilidad pasa, o sea, se puede reclamar, pero toda la responsabilidad va a caer sobre el conductor. Y en muchos casos los seguros están exentos de ese tipo de accidente y aparecen ese tipo de pólizas que cubren este tipo de colisión con animales. Por ejemplo, en la provincia de Soria, que es una de las provincias con mayor tipo de accidente con animales, proliferan este tipo de seguros. Entenc que quan la casuística és major, el tipus de seguro sí que podria cobrir aquestes incidències, però el segur que tenim habitualment, el que contratem a tercers, diguem, segur habitual, no estaríem sense ningún tipo de cobertura en este cas, David. Es difícil que se encuentre que las tengan incorporadas porque no es una circunstancia normal. También es necesario que en caso de este accidente avisemos a la Guardia Civil para que dé parte, para que podamos reclamar todos los tipos de daños en caso de colisionar con un animal salvaje. I l'últim, com a especialista, què passa si ens trobem en la carretera en un porc senglar? Està clar que en aquest moment és molt la intuïció, la veterania del conductor o conductora la que pren, diguem, el comandament del volant, però així com a consell general, què s'ha de fer? És millor frenar, pegar la volantada, tratar d'esquivar? Tu què faries?
A ver, para esto y para cualquier tipo de problema, primero frenar. Primero frenar, porque quizá un volantazo nos puede evitar la colisión con el animal, pero nos puede meter en otro accidente mayor, como puede ser, pensando en las carreteras convencionales, es decir, que vamos a invadir el carril contrario o que podamos salir de la vía y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces, primero frenar y en caso de que la colisión sea inminente, pues evitar esa colisión frontal e intentar, golpear lo menos posible al animal. Pues moltes gràcies per acompanyar-nos, David. Sempre en tots els ulls abuts i per haver, en ulleres de reposta, a més, si estàs malament de la vista, en la presbícia, cosa que passa també habitualment, i molta precaució al volant, velocitat adequada i sense consum d'alcohol, ni parar atenció als dispositius mòbils, ja ho sabeu. Gràcies, David, una abraçada, gràcies per acompanyar-nos. Muchas gracias a vos. Ara que arriba el pont, arriben les dates de Nadal, tampoc està de més que fem un recull de recomanacions a la conducció. Per tant, Denis, si us vegem en una qüestió com aquesta, si involucrats en un accident, tramitaríeu amb certes possibilitats d'èxit la possibilitat d'una indemnització? Te diría que sí. Bueno, vale. Tú dones més expectatives que David. David diría que era Pero esta es la visión de la compañía. compañía aseguradora frente a los abogados que al final defendemos los intereses de los clientes, quiero decir. Es verdad que su postura, totalmente defendible, está más enfocada a la postura que tiene una compañía aseguradora, que suele ser siempre decir que no y no verle la viabilidad al asunto. Nosotros como abogados especialistas sí que vemos esa viabilidad. De hecho, hace poco, te diría que hace 2 semanas, un cliente cobró por un asunto de una colisión con un jabalí. Entonces le pagaron la indemnización del vehículo y se lo pagó el coto de caza. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la visión es totalmente distinta. Lo importante, tal como ha dicho, es siempre llamar a la Guardia Civil, que quede constancia. Y también es muy importante la toma de fotografías, que en ese momento sé que es como lo que menos piensas, pero es verdad que yo diría que entre llamar a la policía o la Guardia Civil, y la Guardia Civil no suele hacer fotos, porque es verdad que parte de la Guardia Civil suele ser más pequeñito, más ajustado y objetivo. Sí que es verdad que tú lo que más te ayudaría sería esa prueba gráfica del impacto del accidente, o incluso pues si te das cuenta de que por ahí hay una valla o que está, eso ayuda muchísimo. O sea, eso igual la valla estava en mal estat, la senyalització de coto privat de casera no estava, la senyal en la carretera, és interessant. Pues me queden aquest consell en la possibilitat de que sí que puguem tindre aquesta indemnització, però sobretot, en fi, anar molt espai i que no es creu en un % clar, perquè realment les possibilitats d'accidents són elevades. Gràcies, Denis. Així és, gràcies, Denis. Ens ha quedat claríssim perill animals en llibertat i alerta important en no passar-nos de la velocitat perquè el temps de reacció es reduís moltíssim. Ximo, no sé si em permetisses home, com no te vas a permitir? A més, tens un convidat estupendíssim per a contar-nos una història molt bonica. La seva història, Denis, un plaer. Gràcies.